involucrarnos con lo que nos pasa a nosotros como consumidores y a utilizar las herramientas que tenemos en la ley. Es un día, porque por ahí hoy está en boga, hay una especie de teoría fundacional acerca del derecho del consumidor. Muchos políticos están diciendo que el derecho del consumidor empieza ahora. Y en realidad el derecho del consumidor empezó en Argentina hace 20 años, en la ley, hace mucho más tiempo desde la doctrina. Hay muchos autores que vienen escribiendo desde la década del 80 en Argentina, desde la década del 60 en otros países. Entonces, esta teoría fundacional del derecho del consumidor a partir del 2014 no la crean, porque el derecho del consumidor ya está consagrado en las normas. Lo que sí existe es un muy serio déficit desde el punto de vista del Estado, del compromiso real, pero no del discurso, en cuanto a fortalecer las autoridades de aplicación de defensa del consumidor. Es fundamental que una autoridad en cualquier estamento del Estado, ya sea en nación, en provincia, en municipio, que se dedique a este tema, que tenga esta competencia, tenga independencia y autonomía. Y no existe en la Argentina, yo he estudiado bastante y he escrito bastante sobre esto, no existe en Argentina una autoridad que cumpla esos requisitos. Lamentablemente los proyectos legislativos que están en tratamiento creo que tampoco van en el sentido de mejorar esta realidad. Entonces, creo que para que exista una eficiente gestión de la protección pública de los derechos de los consumidores, me toca, y hago primera culpa como funcionario público, es condición esencial esta cuestión que tiene que ver con la autonomía y la independencia. Un funcionario que, como pasa hoy en la mayoría de los lugares, un funcionario que se dedica a la protección de los consumidores del Estado, funciona dentro de un área económica, ya estamos en el Ministerio de Economía, Secretaría de Economía, Dirección Provincial de Comercio, Secretaría de Defensa del Consumidor, enclavada dentro de áreas económicas, es indispensable que haga un control efectivo de las empresas, que por otro lado el Estado fomenta de esas mismas áreas. Recién también contaba la anécdota y no quiero hacer bandera de mi causa en este momento porque unimos a otra cosa, pero es cierto, en La Plata el juzgado de defensa del consumidor es un juzgado incómodo para los políticos, digamos, para el status quo político del momento. En realidad cualquier organismo, cualquier asociación, cualquier persona que se dedique a la protección de los consumidores necesariamente va a tener que chocar con el sistema. Si alguien que dice dedicarse a la defensa del consumidor no molesta el status quo político, el status quo económico, no está haciendo bien su trabajo. Y de alguna forma nosotros en La Plata, en el ámbito del juzgado, lo experimentamos en carne propia. Esto no es mentira lo que Daniel les dice. Nosotros, en el juzgado hace 3 años está vacante la Secretaría de Letrada del juzgado. Yo no tengo secretario de Letrado. Soy el único juzgado de los 5 juzgados faltas que no tiene secretario. Es más, los demás juzgados tienen 2 secretarios, el mío no tiene ninguno. Ni más lejos, ayer, por ejemplo, tuve que pedir por memo, en términos bastante fuertes, resmas de papel. Me dijeron que para mi juzgado no había resmas. El argumento es que mi juzgado no recauda, como si fuese un presupuesto que mi juzgado, en la naturaleza mío, debería recaudar. Pero bueno, una de las herramientas que tuve que usar fue iniciar un amparo por mora, porque voy a votar todos los medios, iniciar un procedimiento administrativo para que deciden el juzgado. Tuvimos que iniciar un amparo por mora contra la propia Municipalidad de La Plata para que designen el funcionario que cumple este cargo, que está vacante desde hace más de 3 años. Es realmente increíble. Pero bueno, en definitiva, yo lo que me interesa resaltar es que creo que los objetivos de Daniel, que les comentaba que en este libro están más que cumplidos. Me parece que es importante que la gente entienda que a pesar de este mensaje, un mensaje que por ahí viene desde los medios o en algunas bocinas del desánimo de que en Argentina no se respetan los derechos, es
es parcialmente cierto. En primer lugar, sepamos que en Argentina existe una muy buena legislación de protección de los consumidores. El artículo 42 de la Constitución Nacional es un artículo modelo a nivel mundial. O sea, esa norma, que es el corazón de la protección de los consumidores en Argentina, es un valor incalculable. Y hay muchísima labor de los jueces, hay muchos jueces comprometidos con la defensa de los consumidores. Todo lo que tiene que ver con las acciones colectivas hoy está teniendo una expansión en la Argentina que está colocando el derecho del consumidor, sin ir más lejos, en la boca de la Presidenta de la Nación, porque no es casual que los gobernantes, los políticos estén hablando del tema. Entonces nosotros como ciudadanos, desde el rol que nos toque ocupar, creo que tenemos que subirnos a esa ola, aprender a surfearla y saber que tenemos derechos consagrados y que ejercer esos derechos forma parte de una decisión de compromiso cívico que nos toca como ciudadanos de cada uno en su lugar. Y el libro de Daniel, con esto termino, creo que es una excelente herramienta de discusión como hay muy pocas hoy en Argentina. Así que bienvenido sea el Proteste y esperemos que luego aparezca Proteste 2. Buenas tardes, muchísimas gracias a la universidad por la invitación. Voy a pasar todo lo contrario de su señoría. Para mí no es Daniel Malnati, es Palito. Claro, hay que decirlo. Y me cuesta muchísimo decir Daniel Malnati, porque es Palito y todavía es Palito. Compartimos el colegio, no el mismo curso, sino el más grande, pero un colegio de mucha interactuación entre compartir con ustedes, porque es muy cierto que la mayoría de las cosas que están escritas en la Argentina en relación al derecho del consumidor son muy buenas. No son desde el punto de vista doctrinario, no son desde el punto de vista jurisprudencial. Nosotros tenemos a nivel de nuestra corte fallos como el ABI, que son referencias, ya les diría que continentales, por lo menos en nuestro continente, que es una cosa muy importante. Tenemos una pata muy deficitaria, que es el Estado. Y en el Estado involucra los tres poderes. Quizá el que menos rémora tiene, conmemora, es el legislativo. No porque trabaje mucho en el tema del consumidor, sino porque se ha avanzado mucho en la creación de leyes. Realmente en el Poder Judicial nosotros sentimos, por lo menos como asociación de la sociedad civil, que hay un desarrollo. Por eso es trascendente que la universidad, como institución, esta y las otras, se involucren en el derecho del consumidor. Nosotros necesitamos, como sociedad, jueces formados en el derecho del consumidor. Lamentablemente todavía no lo hay mucho. Y eso es un impedimento muy serio. A modo de ejemplo, para que hablamos con la cotidianidad. Nosotros iniciamos este año una acción colectiva frente a uno de los casos de corrupción más grandes que hay en la República Argentina, que es la concesión del yacimiento de Cerro Dragón, en la provincia de Chubut, concesionado por el gobernador y con una prórroga de concesión hasta el año 2047. Ese contrato, a su finalización, habrá significado un monto de 100.000 millones de dólares. No hay en la Argentina un contrato similar. Y está viciado en su origen. Necesitamos la acción. Lo primero que nos proveyó la jueza fue tribute la tasa de justicia. En Ana hay una jueza, es bueno porque estábamos con la competencia correcta. En su primer despacho te manda a pagar tasa de justicia, te demuestra que esa jueza poco sabe o poco domina, ella y su juzgado, en relación al derecho del consumidor. De manera tal que, por supuesto que la recusamos y salimos disparando para otro juzgado, pero es un ejemplo muy fuerte, actual, en donde uno ve que todavía falta.
Entonces, que se vaya incorporando en la currícula universitaria el derecho al consumidor es muy importante. De mismo modo que ha sido muy importante el desarrollo doctrinario y académico, y es muy importante el libro de Daniel, porque el libro de Daniel nos acerca el derecho del consumidor a los problemas de todos los días, en un lenguaje accesible de 7 años, que es el que necesitamos que llegue a la gente. En ese déficit que les decía del Estado, el Poder Ejecutivo y los ejecutivos, no el nacional, todos los ejecutivos, hay un incumplimiento flagrante del deber de información y de educación al consumidor. Las cosas se esconden, no se dicen, se complican, se silencia a los que quieren hacerlo. Y el libro de Daniel lo que aporta es precisamente luz para el que quizás menos sabe. Y eso es lo valioso. Y eso viene a completar, desde nuestra perspectiva, un panorama en donde lo legislativo está, lo académico se ha desarrollado. Faltaba, si ustedes quieren, no lo digo peyorativamente, lo popular. ¿Sí? El libro de Daniel es popular. En el lenguaje, en los casos, que son de fácil comprensión para quien lo lea, en la utilidad de la información en cuanto a las vías de reclamo, de manera tal que nos enorgullece, primero, que nos haya convocado a darle un primer panorama cuando arrancó con el proyecto, hoy presentarlo y además tenerlo como herramienta y llevarlo a todo el país, porque estas son situaciones que no se viven solo acá en la ciudad de Buenos Aires, esto está pasando en toda la República. Les diría que en algunas jurisdicciones que son mucho más graves que las que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, y en ese sentido es muy importante poder difundir el libro como herramienta de un primer acceso al derecho al consumidor de una sociedad que tiene muy poco. Les cuento una conversación del día de hoy. Las empresas prestadoras de servicios, esto hacen mínima en relación a los derechos del consumidor, que arreglan el caso puntual del reclamo individual, no se preocupan con la forma colectiva, están en el caso de telefonía en un proceso de licitación del 4G, que ahora parecería que el 4G va a solucionar el mercado de las comunicaciones en la Argentina. Hoy no hablamos con nadie por teléfono, con el 4G salvamos. La envergadura de la licitación comprende unos 12.000 millones de dólares. En el contrato que se prevé, se firmará con las 4 prestadoras a razón de 3.000 millones de dólares por cada una de ellas. Y la reflexión que hacíamos cuando analizábamos esto es que estas empresas están en nuestro país, porque que van a terminar siendo cuanto menos, porque ya están las mismas que mal brindan un servicio de 3G, que la gente después va a llegar a cargo del 4G. Pero la reflexión que nos hacíamos es, con este potencial económico, el día menos pensado, estas empresas van a poner un presidente de la República. Porque miren qué barato que es financiar una campaña electoral de un presidente contra los 3.000 millones de dólares que tiene que poner cada empresa para desarrollar el 4G, que están dispuestos a poner. Entonces, hay muchos puntos de contacto entre lo que pasa con las empresas, lo que adrede se hace con los consumidores y el silenciamiento de todos los estamentos que podrían estar alertando sobre esto. Reitero y termino. El libro de Daniel lo que nos aporta es un mecanismo muy transparente, muy sencillo, de fácil comprensión y de muy alto nivel de divulgación. Una herramienta valiosísima para nosotros como asociación, para poder llegar a todo el consumidor de nuestro país. Quiero resaltar finalmente, se están tratando en este momento en el Senado 3 proyectos de ley que han sido presentados
como se vienen a reglamentar en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que es un adorno de la Constitución, cito textual con comillas. Eso lo dijo el presidente de la República con los proyectos. La Presidencia de la República está abogada, sabe que las leyes no pueden reglamentar nunca un artículo de la Constitución. Y es mentira que con esto se esté fundando el derecho al consumidor. Suscribo plenamente lo que se ha dicho acá. El derecho al consumidor tiene una evolución de cuanto menos en nuestro país de 21 años, en la ley de defensa del consumidor del sector constitucional, y no estamos fundando el derecho al consumidor con estas leyes entre cuyos textos van cosas que no tienen nada que ver con el derecho al consumidor y que se aprovecha la oportunidad bajo el paraguas popular del derecho del consumidor a hacer cosas que degradan la institucionalidad de nuestro país. Por ejemplo, el proyecto de ley que crea el Foro del Consumidor, que por supuesto aplaudimos y que necesitamos, se elimina el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Y todas las funciones del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia migran al secretario de Comercio. Es decir, un organismo colegiado, independiente, autárquico, va a estar ahora todas sus funciones bajo la decisión de una única persona, que por supuesto no es elegido por concurso ni es elegido popularmente. Eso es una gravedad institucional muy, muy severa. Y fíjense que no está en la discusión. Se discute la ley de abastecimiento, si van a la sopa, pero este tema es gravísimo. Lo planteo acá porque estamos en la universidad, estamos en la escuela de Derecho y nosotros, como abogados, claro, tenemos un compromiso social y cívico muy fuerte el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, porque no ha habido nadie que haya podido parar el cargo a esas empresas como que haya sido el tribunal. De manera tal que todo, como ven, todo se va relacionando. La situación del derecho del consumidor, yo soy optimista, creo que se va a ir consolidando. Que ustedes se involucren en el tema, que haya estudiantes universitarios, profesionales que les interese, también es importante. Hay que buscarle la seducción de honorarios al derecho del consumidor para que los abogados tomen casos. Si no, el consumidor está absolutamente desprotegido. Los servicios jurídicos gratuitos no toman al derecho del consumidor como derecho de menor cuantía, entonces tampoco se le da mucho lugar. Y lo que creo que nuestro compromiso es a divulgar, difundir el libro de Daniel y acompañarlo en la práctica con acciones concretas de educación e información al mundo. Dejaría un espacio, si alguien quiere preguntar algo, hacer un comentario. Mientras tanto, quería un poco abordar el punto que decía él, Fernando, respecto al Tribunal de la Competencia. En realidad, están desactivando una institución que nunca tuvo vida, ¿no? ¿Cuántos años? 11 años. Nunca se integró. Ahora, bueno, ahora nos están diciendo, bueno, nunca existió ni va a existir. De última, por lo menos vamos a terminar. Pero por el otro lado, estos son todas cuestiones técnicas que son lejanas del día a día del ciudadano. Entonces, el día a día estamos hablando de cambiar el día y no estamos entrando en el tema de la competencia que pasa desapercibido muchas de las cosas que tienen que ver con las instituciones. Y le quería comentar algo que espero alguna pregunta o comentario que uno pueda compartir. Cuando yo hice el libro, la verdad iba a hablar con Dante, iba a hablar con la gente de la ciudad de Buenos Aires, con todo lo que tiene que ver con la protección al consumidor efectiva, ¿no? Entre comillas. La verdad es que yo digo proteste en la tapa del libro, pero si protestas no sé si te educa él también. Hay algo acá que hay cosas que no están funcionando, es decir, instituciones que nunca arrancaban, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el directo, no son aplicados como deberían ser aplicados, los procesos funcionan como deberían funcionar. Pero lo que no podíamos permitir, era
quitar el incentivo, ¿no? Tenemos que mantenerlo, proteste. Pero también veo que la gente está muy, el ciudadano común, cuando hablamos sobre esto, a raíz de acuerdo con publicación del libro, muy decepcionados. Sabemos, tenemos la percepción de que nuestros esfuerzos en la protesta o en el reclamo institucional, en lo que sea, no van a llegar a ningún puerto. De hecho, también hay otro caso que es muy tiene que ver con esto y que da la pauta de lo que estamos viendo, es lo que pasa con el defensor del pueblo, ¿no? Ahora, a fin del año pasado, querían que el defensor del pueblo sea un ex funcionario del gobierno. Entonces, lo que hicieron es presionar a la oposición y decirle que si no nombraban al defensor del pueblo, que hace 5 años su puesto que está vacante, que estaba siendo ejercido por unos adjuntos, iban a darle de baja el mandato de los adjuntos. Y entonces había que nombrarlo. Y bueno, la oposición dijo, no lo vamos a nombrar igual porque esto no tiene sentido nombrar a una persona independiente y política. Y cayó el mandato de los adjuntos y no pasó nada, no fue un escándalo. Eso estaban especulando con que iba a ser un escándalo, que la gente iba a salir a la calle con pancartas, queremos defensor del pueblo, no pasó nada. No pasó nada porque la gente no sabe de ciudadanía, no conoce la Constitución, sino porque nadie cree que el defensor del pueblo no va a ser más fácil la vida. Pero en el fondo sí puede llegar a ocurrir. Si ponen a la persona implicada que sea independiente, que sea proactiva, que sea profesional, y que cumpla con lo que dice la Constitución, nada más. Así que estábamos también en eso no desanimar, hacer un pantallazo real de lo que se puede hacer con la Revolución Consumidor, no desanimar tampoco a la gente a que proteste, porque la verdad que es nuestra única esperanza, que lo movilice la gente. Daniel, mira, recién Fernando hablaba de la institucionalidad, y me parece central, por eso yo hago mucho hincapié en el funcionamiento de las autoridades públicas y en la reestructuración del sistema público de defensa del consumidor. En Argentina, por eso las bondades del artículo 42 de la Constitución Nacional, las autoridades tienen la obligación constitucional de proveer protección a los consumidores. Esto del activismo del Estado, de brindar protección a los consumidores, es decir, de ir a buscar los problemas que afectan a los consumidores y no solamente resolver los reclamos individuales, los expedientes que se van amontonando en las oficinas públicas, porque incluso el hecho de que el Estado actúe de oficio, el hecho de que el Estado se involucre, el hecho de que el Estado le dé carácter colectivo a esos expedientes individuales, es una forma de optimizar los recursos públicos, cosa que en Argentina prácticamente en muy pocos lugares ocurre. Entonces, creo que una de las cuestiones a discutir, en la que tal vez sea importante que la ciudadanía se involucre, es esto de exigir calidad e independencia, calidad y autonomía en las estructuras públicas de protección a los consumidores. En diciembre del año pasado, por un decreto presidencial, se suprimió la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación y esas funciones fueron traspasadas a una Subsecretaría de Comercio Interior que depende de la Secretaría de Comercio dentro del Ministerio de Economía. O sea, si nosotros tratamos de ser bastante objetivos en el análisis de este panorama, vemos que por un lado hay un fuerte discurso público que de alguna forma nos diría que los funcionarios los gobernantes están comprometidos con esta lucha, pero por otro lado vemos que desde la institucionalidad eso se desmiente, porque en lugar de generar estructuras específicas, incluso nosotros decíamos, hay que apuntar a aquellos países que han generado entes autónomos o autárquicos que se dediquen a este tema, como ocurre en España, como ocurre en Brasil, incluso en Brasil el modelo en la implementación de promotorías de protección de los consumidores, de funcionarios dentro del Ministerio Público que se dediquen a hacer actuaciones de oficio, acciones judiciales en protección de los consumidores. O en México, en donde existe una autoridad también autárquica, o en tantos otros países. Parece que en Argentina, y tal vez esto viene ya desde la época de Ortega y Gasset, en donde nos dijo argentinos a las cosas, parece que
por un lado decimos, declamamos, protestamos, gritamos, pero por otro lado, en los hechos, en la práctica, ¿qué hacemos? Suprimimos la autoridad específica, y eso que la autoridad específica, es una opinión personal, hasta el año pasado no era una maravilla, no era de lo mejor, justamente, pero por lo menos había una subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación. Hoy anécdotas tenemos todo. Hoy directamente no existe. Entonces, me parece que también, y el hecho de que con la vacante del defensor del pueblo no haya salido la gente a aprovechar, también nos interroga como ciudadanos. ¿Por qué no nos involucramos con estos temas? ¿Por qué no exigimos calidad institucional en los temas que en definitiva nos afectan a todos como ciudadanos? Creo que es uno de los interrogantes que tenemos que plantearnos y sin dudas, hace 10 años que estoy ocupando la función pública en este tema específico, y si hay algo que me sostiene todavía en el lugar en el que estoy, es que el hecho de ser juez de faltas me garantiza estabilidad en el cargo. O sea, la única forma de suprimir mi cargo o echarme de la función pública es probar alguna causa de mal desempeño y hacer un juicio como incumplimiento de los deberes de mi cargo. De lo contrario, yo hubiese desaparecido hace tiempo, al menos de la función pública. Entonces, creo que este modelo, no sé si es de la justicia de falta, no sé qué modelo implementar, pero creo que tenemos que apuntar a esto, a reforzar, a fortalecer la institucionalidad pública en materia de protección de los consumidores. Tengo una pregunta para el doctor y otro para los comentaristas. ¿Nos puedes contar un poco más de la cocina del libro? Es decir, por ejemplo, de los casos que dicen en el libro, que son muchos, ¿cuál es el caso que más te llamó la atención, más te movió, que más te costó investigar? A veces hay un caso que es el que, aunque haya muchos casos, el que le da fuerza al libro, te dice, bueno, esta es la razón, este primer caso es la razón por la cual quiero seguir escribiendo el libro. Y la pregunta para nuestros comentaristas es, me hicieron comentarios jurídicos, digamos, una pregunta que me surge es, ¿qué herramientas hacen falta para promover más los derechos de los consumidores? Por ejemplo, Fernando decía que los abogados necesitan tener incentivos para presentar casos, porque caso contrario no les resulta, no ganan plata y entonces tienen que dar una económica. Entonces, por ejemplo, serviría un régimen de daños punitivos diferente al que tenemos, porque tenemos con un tope en la indemnización, me sale más barato pagar la... Bueno, quería preguntar, ¿cómo el método de trabajo que empleé para hacer el libro, yo lo podía hacer como periodista y hacer, buscar los casos, hacer las entrevistas, las personas que estaban involucradas, pero opté por otro método, no sé, es un método un poco más complicado, que es buscar las sentencias, rastrear el caso, encontrar el expediente y con la información del expediente redactar como si fuese un cuento la historia, dar vuelta a un expediente a un cuento, ¿no? Y a eso agregarle la parte técnica del cuento. Entonces, la verdad es que la relación fue mucho de biblioteca y de estar mucho tiempo buscando fallos, buscando el fallo que sea divertido, que tenga impacto, que tenga un gancho. Y después trabajé con una abogada que me ayudó y fuimos al archivo, sacamos la fotocopia de todo el expediente, de la parte más sustancial, y entonces tenía con ese material que decía que se notó. Y entonces no tuve contacto con gente, porque la gente era la gente que estaba en el papel nada más. Ahora, me pasó con dos casos en donde sí tuve como esta relación, y ahí fue como lo distintivo, ¿no? En dos casos. Uno fue el caso de una pareja que se estaba por casar, y cuando la novia
O sea, se le corta la luz, en el sexto piso baja, hecho un desastre, llega a la iglesia y estaba la luz cortada, se pone a llorar, todo el maquillaje se le cae, entonces no quiere entrar a la iglesia, la convencen y entonces finalmente se casa en 5 minutos, entonces después se va a sacar la foto a Ramos Mejía, cuando vuelve va al club del barrio del Parque Chacabuco y no había luz, bueno, la del barrio, imagínense lo que es. Y entonces lo que les iba a contar es que me enteré por el expediente que la persona, el abogado, era el padrino. Entonces, bueno, me interesé y pasó esto, claro. Si te pasa una cosa así, por ahí no sé, es un juicio. Pero en ese momento, en el momento ese que entran los novios, vieron que ponen generalmente una música, bueno, acá no había música, pero vinieron los padrinos y el novio lo abrazó al padrino y llorando le dijo, vos me tenés que ayudar. Y el padrino era abogado y le dijo, yo te voy a ayudar. Hizo un juicio y lo presentó a la del sur. Y todo buenísimo, porque en otro caso por ahí no pasa nada. Y esa fue una de las cosas que estuve ahí en la cuestión humana. Y después el otro caso de una señora grande, de un pueblo chiquito de Mendoza. Ella era una docente de muchos años, todo el mundo la conocía. Incluso ella ya estaba jubilada, ¿no? Entonces no tenía nada que hacer, iba todo el tiempo al supermercado. La hija le decía, ¿dónde va mamá? Voy al lugar del encuentro. Porque se encontraba con la amiga, qué sé yo, iba 2 veces por día al supermercado. Y una vez la pararon en la puerta, le dijeron, ¿qué lleva? No, qué sé yo, no llevo nada, revise, y entonces tenía 1,5 kg de bola de lomo que no estaba picada. Entonces se me pasó. Y le dijeron, no, dése vuelta, siéntese, y llama a la policía, se la llevaron presa, a la señora le agarró un infarto, después probaron que la máquina no había picado correctamente, que estaba funcionando mal, y la hija era la abogada. Entonces, bueno, la hija trató todo esto y la hija lo siguió muerto el caso, y por ahí, bueno, como nos pasa todo el tiempo a todos nosotros, que suena la alarma, que nos tratan mal, que nos revisan, y todo eso no tiene que pasar. En este caso, el caso testigo es que, bueno, la señora era abogada, le llevó tiempo, lo peleó, ganó, tuvo una indemnización, y sí que la señora muy fácil, como la madre, pero no se puede enterar, estaba muy angustiada porque le habían dicho que era como una persona, ¿no? Eso había sido muy duro, ¿no? Así que esas son las clases de experiencia. Perdón. Por lo menos, en relación a tu pregunta, yo no sé si hacen falta muchas herramientas jurídicas, que las hay. Hace falta cambiar la concepción del poder. Es un debate más filosófico. Como decía antes, el derecho del consumidor, las asociaciones de consumidores, el consumidor individual molesta. Está para protestar, para reclamar, está poniendo el ojo en el incumplimiento del proveedor. Entonces, somos personajes molestos, individualmente y colectivamente. Molesta tanto al prestador, al proveedor, como molesta al Estado y a los funcionarios de turno. ¿Por qué digo cambiar la concepción del poder? Porque en tanto y en cuanto no se vea el derecho del consumidor desde el poder como complementario de la actividad estatal, y como un rol, y que el Estado tiene un rol protagónico, pero no excluyente, lamentablemente nos vamos a mantener en esta actitud. Fíjense ustedes, en pinturas que definen una situación, en los proyectos que están discutiendo que se crean por el consumidor, no se han incluido los derechos colectivos. ¿Qué mensaje está mandando el Poder Ejecutivo? Solo vamos a respetar los derechos individuales que con este esfuerzo que estoy creando yo les voy a dar. El derecho colectivo seguirá por otro lado. Si no hubiera derecho colectivo, estoy seguro que estarían contentísimos. Entonces, tanto en cuanto no cambiemos la concepción del poder, un poder democrático, real, lamentablemente con las herramientas jurídicas no nos falta. Cambiar esa mentalidad, las herramientas que tenemos son muy valiosas, hay que ponerlas en práctica, ponerlas en marcha, hacerlas andar, dotar de presupuesto efectivamente en las áreas que nos toca controlar,
sería esto. Yo creo que con eso generaremos las condiciones para una mejor distribución de los funciones y consumidores. Mientras tanto, lamentablemente, navegaremos en esta cosa a mitad de camino, con una manera de materialización del fuero, ahora resulta que son 55 salarios móviles, porque qué pasa con el mercado superior, en un auto inflacionario, si no se puede intentar en un año, hablamos de, no de menor cuantía, sino de hiper menor cuantía. La soledad del consumidor es muy fuerte porque el Estado lo abandona. Necesito a modo de ejemplo para que ustedes también lo sepan. Tenemos casos hoy de una concesionaria Volkswagen que ha vendido autos a casi 800 compradores que los han pagado integralmente. Concesionaria número 1 en ventas en el país de Volkswagen. La gente que pagó completo los autos, 190.000 pesos, 220.000 pesos por un lento. Tenemos un caso de un señor que compró 2 Sulan para hacer las taxis. Por supuesto que los autos no están, no se los entregan. Por supuesto que el dinero tampoco se lo han devuelto. Y la concesionaria se ha concursado. Imagínense la situación. La mayoría trabajadores de la vida. ¿Qué nos ha dicho Volkswagen? Para que vean cómo funciona la empresa. Nosotros fabricamos autos, no vendemos. No leyeron el artículo 40 de la ley de defensa del consumidor. Pero la realidad es que hemos planteado el Poder Ejecutivo mirando para otro lado. Podría haber una presencia efectiva, rápida del Estado, convocando, en este caso a Volkswagen, a la concesionaria, ver de qué manera se puede solucionar esto. ¿Qué tuvimos que hacer? Cortar la calle, quemar goma, poner una podadora, pintarles el frente e instalar esto mediáticamente. E hizo Guido Guido, lo notificó a los 6 o 7 más enojados, les compró el crédito y diluyó la protesta. Hay 2 que no, y como se mantienen, lo que han hecho circular ahora es que la asociación que yo presido, le cobramos a la gente a la canción, cosa que no es cierto. Todos los que han venido a hablar con nosotros, todos les hemos verificado el concurso, no hemos firmado ninguna verificación para evitar cualquier tipo de duda, no les hemos cobrado un peso, pero nada, ni bono constitución, nada, y así han disminuido el precio. La realidad es que hay 800 personas que han puesto muchísima plata que no tienen nada. Es un caso concreto, actual, en donde la ausencia del Estado como poder regulador, con las capacidades suficientes como para sentar en una mesa, proveedor, concesionario, los damnificados, no lo hace. Un poco, ¿no? El hecho que en el caso de contagio, los profesionales que uno ve, que recibe algo, se acuerdan un poco el caso de Canti, que lo robaron la casa, consiguió una indemnización de 20 tortugas. Bueno, yo dije, a ver quién es este señor, abogado. Debemos hablar abogado. Que tenía el padrino abogado a la misma pesada. Como que hay un incentivo emocional, que probablemente está el incentivo económico. Pero, ¿cómo es la gente común llegar a tener esos casos? Puede ser eso, ¿no? Yo soy director de una asociación de defensa del consumidor y tenemos una charla en Córdoba un poco con abogados para romper esa lógica. Me parece, desde mi punto de vista, el Consejo formando ahí, los incentivos para mí están para el abogado hoy, con los reglamentos que tiene la ley. Pero para eso los abogados están viendo otro partido y un poco me parece que como asociaciones, los que trabajan en el tema, tenemos que abrir la cabeza a los abogados. Es decir, el derecho consumidor tiene tanto abanico de conflicto en todos lados. ¿Cuántas denuncias antes recibe por día el Link de La Plata? 20 por día en La Plata. Imagínense que estamos con esos conflictos, muchos de ellos podrían judicializarse fácilmente. Como vos dijiste, con el tema del daño cognitivo. El daño cognitivo no coincide en ese sentido. El tope es alto desde el punto de vista individual. Son 5 millones de pesos. Imagínate para un abogado, un caso, no estamos hablando de 5 millones de pesos. Una condena de daño cognitivo de 50, 60, 70.000 pesos, como están viendo. Ahora salió una de 1 millón en Bahía. Es un incentivo importante. Fundamentalmente para los jóvenes que recién arrancan. Y hoy no vemos abogados que litiguen en derecho consumidor. Y nosotros
lo charlamos en otras sesiones, nuestra misión es compartir el conocimiento, porque si no compartimos vamos a ser gente loco, que también hay un equipo jurídico que litiga en la asociación, que jamás vamos a dar backup a todos los conflictos reales que hay en la calle. Y en ese sentido los abogados también tienen que estar a la altura de las circunstancias, los colegios de abogados tienen que empezar a difundir más estas cuestiones. Yo creo que de a poquito se va avanzando, me parece, pero creo que el problema pasa por un tema de velocidad. En cuánto tiempo, yo que soy también muy... yo tengo una imagen positiva del futuro, pero ¿cuál es la velocidad? ¿En cuánto tiempo vamos a llegar? Bueno, estos espacios de charlas son para desde allá y de la universidad. Nosotros nos ofrecemos a brindarle las charlas o todo el tipo de colaboración para empezar a los abogados despertar que no tengan que ser tu hermano que te pasó o tu alcalde para realmente determinar el caso. Para mí hay un tema que son los casos de íntima cuantía, que es como que son los primeros que se metían a una reclamar. A mí hasta hace un mes y medio trabajaba en el edificio de la Secretaría de Comercio y Industria, que en el cuarto piso está el presidente de consumidor. Y como lo tenía muy cómodo y muy cerca, cada vez que tenía un problema de íntima cuantía, iba a cerrar el edificio. Pues soy muy irascible con estos temas. ¿Qué me pasó todas las veces? Que me parece que es algo que las empresas no comparecen directamente a la audiencia. Supuestamente estas causas son las mismas cuantías las que tendrían, o sea, para lo que existe la instancia administrativa previa, o sea, las que se tendrían que resolver en esta instancia. Me pasó que no compareció la empresa en 2 audiencias y en otra me pasó que el apoderado no tenía poderes y facultades suficientes para negociar. Entonces, viene con su propuesta, ¿la aceptás o la dejás? Entonces, la realidad es que uno, por el costo de oportunidad del tiempo de uno, por ahí está en largo el camino, que por una cuestión de telefonía, como me sucedió en el caso de que la empresa, el apoderado no tenía facultad para negociar, no me hizo nada. Nada, yo seguí negociando igual por teléfono, me seguía haciendo propuesta hasta que terminé aceptando la menos peor, pero la realidad es que uno, es muy largo el camino. Y en estas causas no se multa, no pasa nada con la empresa que no va. De hecho, hasta te avisan, seguramente no viene igual, me decía la chica de la mediadora. Le digo, no venía la empresa, no, y seguramente no viene igual. O sea, a mí me quedaba justo en el piso abajo, pero la realidad es que no van. No, que la verdad, da vergüenza que yo creo que es el ejemplo más claro, ¿no? O sea, de la ineficiencia del Estado, un poco lo que venimos hablando recién. Si vos que vivís, que trabajás en el mismo edificio, o sea, en el ombligo de la defensa del consumidor del país, no tenés una resolución a tu reclamo, o sea, ¿qué podemos pensar de una persona que vive en el interior, en otra provincia? La verdad que la ley de defensa del consumidor además expresamente establece que la empresa que no comparece a una audiencia debe recibir una sanción. Y además creo que es la sanción más fácil de aplicar porque lo único que hay que hacer es levantar un acta y dejar constancia que la empresa no vino. O sea que, tal vez la duda que me queda es que tal vez vos hiciste la denuncia en los tribunales arbitrales. Ahí sí, si es un tribunal arbitral, si la empresa no está adherida, la comparecencia es voluntaria. En el cuarto piso, igual me permitieron que esté en la jurisdicción de los tribunales arbitrales, porque yo lo pedí, pero la realidad es que si no me derivaban al domicilio de compra y demás. Porque los tribunales arbitrales es otra de las figuras reparativas del derecho del consumidor que nunca funcionaron y como están establecidos tampoco van a funcionar. Pero bueno, tu ejemplo es el ejemplo más claro de lo que hablamos recién, de la ineficiencia del Estado en la protección de los consumidores, al punto tal que una persona que trabaja en esta edificio donde funciona la autoridad de aplicación no recibe respuesta a su reclamo. Entonces, creo que partiendo de eso, por ejemplo más encarnado de lo que ocurre en Argentina, el hecho es reclamarle al Estado, porque yo insisto, siempre lo digo y parece algo abstracto, existe una obligación
obligación constitucional en el artículo 42, segundo párrafo, que le obliga a las autoridades a brindar, a proveer protección a los consumidores. Entonces, al tipo tal de habilitarnos como ciudadanos incluso a denunciar ante la justicia penal incumplimientos verdaderos y funcionarios por la falta de prestación de servicio de atención ciudadana. A ver, la diferencia que tiene con los titulares sanitarios, que es un paso positivo, es un sistema obligatorio para las empresas, para la parte del negocio, que también se ha direccionado mucho el discurso hacia las empresas, no necesariamente en la parte de las empresas, muchas veces en el propio Estado. Nosotros hoy estamos pagando de gas que no ha pasado, tiene aumento, que no ha pasado con la audiencia pública necesaria. Hay muchas herramientas y esto en los países de Latinoamérica, aunque parezca mentira, creo que si apresurándome un pantallazo muy en perspectiva, podemos decir que tal vez Argentina junto con Brasil sean los dos países que mejor legislación tienen en materia de protección de los consumidores. Sin embargo, en materia de implementación de esos derechos, Argentina es uno de los últimos en la tabla. Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, en Chile se están tomando audiencias de conciliación virtuales. Hay un sistema, si lo quieren ver, en Chile no, en México, se llama ConciliaNet. Si ustedes entran, ponen ConciliaNet en cualquier buscador y las audiencias se hacen en internet a través de Skype. Chile, por ejemplo, tiene en internet un sistema para medir nuestro sobreendeudamiento. Existe una especie de tabla en donde ponemos nuestro ingreso y los gastos mensuales que tenemos de servicios públicos, de tarjeta, de la cuota del colegio de los chicos, de ropa, etcétera, etcétera, y se va cargando esa información y el sistema, a través de distintos parámetros que están precargados, nos dice si nuestro nivel de endeudamiento es acorde a nuestros ingresos. O sea, eso no es ciencia ficción. En Latinoamérica muchos países lo están implementando. ¿Cómo se llama ese? No me acuerdo del sistema de Chile. Sí, la autoridad que se llama CERNAC. Si entras lo vas a encontrar. Ahí creo que se llama calculadora del endeudamiento, calculadora de sobreendeudamiento. Y el otro sistema se llama ConciliaNet. Pero, volviendo a lo tuyo, sin duda esos son los modelos donde tenemos que apuntar. Bueno, tenemos que ir terminando porque nos van a sacar del aula. ¿Puedo contar una cosa muy adelante, sí, bueno. Ustedes vieron que en Argentina institucionalmente critica a sus dirigentes. Y me voy a tomar el atrevimiento de compartir con ustedes que con ustedes está sentado un diputado nacional. Yo no cobro en su nómina, no tengo que quedar bien con él, en absoluto, lo claro, porque si no. Pero lo digo para que valoremos también que hay gente involucrada en el tema, con compromiso, la que se invitó y que está acá. Y que ha hecho mucho trabajo en su provincia en relación a usuarios y consumidores, que sabemos que seguramente lo va a seguir haciendo, y que nos acompaña siempre en las iniciativas que hemos tenido. Y es autor de dos proyectos de ley en realidad que declara la telefonía móvil e internet móvil como servicio público, por un lado, y otro que declara la emergencia de la telefonía móvil para que durante un año, hasta que se hagan las cosas que puedan ser, paguemos en la mitad de la tarifa, el precio, por lo menos. Se los quería comentar porque hoy por hoy que la política y los políticos están bastante bastardeados, ustedes hay un diputado nacional que ha escuchado todo esto y que es bueno que también se genere conciencia en la clase política argentina. Le agradecemos mucho a los comentaristas y Daniel, este es el libro, ya lo conocen todos, pero lo recomiendo mucho y lo recomendamos desde la Escuela de Derecho, así que felicitaciones y gracias.